Crees que los escándalos amorosos nacieron con las redes sociales, pero un siglo antes, la élite americana ya jugaba con el matrimonio como si fuera una bomba de relojería. Finales del siglo XIX. Las familias más ricas del país, los Vanderbilt, los Astor, los Gould, no buscaban amor. Buscaban poder. Cada boda era una transacción, cada alianza una fusión corporativa disfrazada de romance. Pero el lujo tenía un precio. Porque en esa guerra de apariencias, el divorcio se volvió el arma más temida. Una sola ruptura podía destruir una dinastía entera. Y fueron ellas, las esposas invisibles, quienes aprendieron a usar el escándalo como su única libertad. Transformaron la humillación en estrategia. El silencio en poder. Hoy vas a descubrir lo que nadie te contó sobre los divorcios de la Edad Dorada. Cómo el amor, el dinero y la venganza se unieron para hacer temblar a las familias más poderosas de Estados Unidos. Porque cuando el matrimonio se convirtió en negocio, el divorcio se volvió revolución. Antes de ser feminista, antes de ser leyenda, Alva Vanderbilt fue un terremoto con corsé. Nació sin fortuna, pero con una ambición capaz de mover montañas o de construirlas en mármol. En 1875 se casó con William Kissam Vanderbilt, heredero de una fortuna que podía comprar medio Nueva York. No fue amor. Fue estrategia. Ella aportaba inteligencia social, él, 94 millones de razones para no decir que no. Mientras las damas de la vieja élite seguían obedeciendo a la señora Astor, Alva planeaba su asalto. Y lo ejecutó con precisión quirúrgica. Primera batalla, una mansión francesa en plena Quinta Avenida. Segunda, un baile de disfraces de 200,000 flores y 3,000 invitados que costó lo que hoy serían $5 millones. El resultado, Caroline Astor tuvo que inclinarse. La guerra social había terminado. Alva había ganado. Pero los matrimonios por poder no suelen sobrevivir a la victoria. William amaba las carreras, los yates y las amantes. Alva, el control. Y cuando descubrió que su apellido ya no era indispensable, planeó su liberación con la frialdad de un banquero. En 1895, presentó su demanda por adulterio. Legalmente era el único camino para obtener el divorcio. Extraoficialmente, algunos creen que el adulterio fue una jugada escenificada, una historia construida para que la ley jugara a su favor. Y funcionó. Alva se quedó con $10 millones, la custodia de sus hijos y el palacio de mármol que ella misma había diseñado. La prensa la condenó. La sociedad la exilió. Pero ella no cayó. Reinvirtió. Convirtió a su hija Consuelo en moneda diplomática. Un matrimonio con un duque inglés lavó su reputación mejor que cualquier misa. Y mientras el escándalo se apagaba, Alva ya tenía otro plan: casarse con Oliver Belmont, amigo de su exmarido, y antiguo rumor de closet incluido. La jugada fue perfecta: nombre nuevo, fortuna intacta y libertad absoluta. Cuando Oliver murió, muchos esperaban su retiro. Pero Alva, viuda y rica, decidió luchar una última batalla, la del voto femenino. Financió piquetes frente a la Casa Blanca, fundó la Political Equality League y la National Woman's Party, y puso su dinero, el dinero del divorcio, al servicio de la independencia política. De esposa escandalosa pasó a ser arquitecta de su libertad. Y lo que empezó como un divorcio de sociedad, terminó ayudando a aprobar la enmienda 19. El mármol de sus palacios aún se conserva. Pero su legado real no fue de piedra. Fue una idea, que el poder cuando se construye sobre el escándalo, puede transformar la historia. La prensa la llamaba la chica más rica de América. Pero lo que no sabían es que Anna Gould estaba a punto de pagar el precio más caro del amor, su fortuna.
Heredera de $15 millones y una renta anual que haría temblar a Wall Street, Anna no necesitaba casarse. Y sin embargo, llegó él, el conde Paul Boniface de Castellane, alias Bonnie. Noble francés. Cartera vacía. Encanto letal. Se conocieron en 1894. Un año después, se casaron. El contrato más caro de la Belle Époque acababa de firmarse. Bonnie convirtió su matrimonio en espectáculo. Mandó construir el Palacio Rosa, una réplica del Gran Trianón de Versalles, con teatro propio, escaleras de embajadores y banquetes donde se bebía champán como agua. Costó más de $10 millones. O en lenguaje moderno, 300 millones y una ruina emocional. Mientras París lo adoraba, él se hundía en deudas y escándalos. Infidelidades con hombres y mujeres, fiestas interminables y un desprecio absoluto por la realidad. La vida de Bonnie era una performance, la de Anna, una cuenta bancaria con patas. Hasta que una noche, literalmente, le cortó la luz. No era metáfora. Había impagos. El conde había gastado el 70% de su fortuna. Anna cerró el grifo. Y con ello, su matrimonio. ¿Crees que la historia termina aquí? Ni lo imaginas. Porque lo que Anna estaba a punto de hacer después, no solo cambiaría su destino, sino que humillaría a toda la aristocracia europea. Quédate, porque lo que viene a continuación es la venganza más elegante de la Edad Dorada. El juicio fue un espectáculo público, la heredera americana humillada por el aristócrata europeo. Pero ella se levantó entre los escombros de su propio palacio y firmó su revancha. En 1926, Anna hizo lo impensable. Se casó con el primo de su exmarido, el duque Elie de Talleyrand-Périgord. Pasó de condesa arruinada a duquesa respetada. De víctima a símbolo de poder silencioso. El Palacio Rosa fue demolido en 1969, pero su historia quedó en la piedra que nadie logró vender, la de una mujer que perdió todo y ganó su libertad comprándola 2 veces. Cuando murió en 1961, dejó su mansión Lyndhurst y el National Trust, como si quisiera recordar al mundo que el dinero puede comprarte un palacio, pero solo el dolor te enseña cómo habitarlo. Consuelo Vanderbilt nació con un destino escrito por su madre. No fue criada para amar. Fue entrenada para brillar. A los 18, estaba enamorada de Winthrop Rutherford, un joven americano sin título. Pero Alva Vanderbilt tenía otros planes, convertir a su hija en duquesa. Y cuando Consuelo se negó, Alva lloró, fingió desmayos y finalmente la encerró en su habitación. El amor perdió. El linaje ganó. En 1895, Consuelo se casó con Charles Spencer Churchill, duque de Marlborough. Dote, $2,5 millones. Boda de ensueño, lágrimas reales. No de emoción. De rendición. En Inglaterra la esperaba Blenheim Palace, un Versalles en ruinas salvado con dinero Vanderbilt. El duque ganó paredes nuevas, Consuelo perdió su libertad. Sus cartas hablan de un matrimonio tan frío que ni las chimeneas encendidas podían calentarlo. Mientras su marido jugaba a la política y al prestigio, ella decidió jugar a otra cosa, reparar vidas ajenas. Creó escuelas, viviendas para obreros, ayuda a madres solteras. Durante la Primera Guerra Mundial dirigió el American Women's War Relief Fund, porque si no podía cambiar su propio mundo, al menos cambiaría el de otros. En 1906 se separó. 15 años después obtuvo el divorcio. Y en 1926, la Iglesia anuló el matrimonio con una confesión histórica, Alva admitió haberla forzado. El escándalo se convirtió en catarsis. Ese mismo año, Consuelo se casó con Jacques Balsan, pionero de la aviación francesa. Por primera vez no hubo cheques ni títulos. Solo afecto real. Durante la Segunda Guerra Mundial huyó de Francia con él y ayudó a refugiados del régimen nazi. Después publicó sus memorias, The Glitter and the Gold, donde desnudó su historia de obediencia y renacimiento.
Cuando murió en 1964, el mundo ya no la veía como la hija de una socialité, sino como la mujer que demostró que hasta las duquesas pueden divorciarse del destino. ¿Tú qué crees? ¿Fue amor, estrategia o supervivencia? Déjamelo saber en los comentarios. Arabella Huntington no nació en un palacio. Nació en una pensión de Richmond, y pasó su juventud sirviéndote a los poderosos que luego la mirarían por encima del hombro. Pero lo que nadie imaginaba era que aquella mujer de voz suave estaba aprendiendo a jugar su propio ajedrez. Durante 14 años, fue la sombra de un imperio. Amante del magnate ferroviario Collis Huntington, mientras él seguía casado. Él le dio casas, cuentas, un hijo. Ella le dio algo que el dinero no podía comprar, estrategia. Arabella entendió antes que nadie que el poder no se mendiga. Se construye. Compró propiedades en Nueva York, las vendió a Rockefeller, invirtió en arte y en paciencia. Cuando la esposa de Collis murió, Arabella ya era más rica que muchas herederas nacidas con apellido. En 1884, finalmente se casaron. El escándalo fue inmediato. La élite neoyorquina no perdonaba a una mujer que había vivido 14 años fuera del guión. Ward McAllister, el árbitro del buen gusto, habría cobrado miles de dólares por presentarla, y al negarse Collis a pagar el precio completo, filtró el chisme que la congeló para siempre de la alta sociedad. Pero el rechazo no la detuvo. Lo transformó. Mientras las damas de la Quinta Avenida medían su linaje, Arabella medía el valor de un Rembrandt. Cuando Collis murió en 1900, le dejó más de 50 millones de dólares, 2/3 de todo su imperio. La viuda paria se convirtió de golpe en una de las mujeres más ricas de América. Y aquí llega su jugada maestra. En 1913, se casó con Henry Huntington, sobrino de Collis. Escándalo familiar, sí, pero también la fusión final del imperio. Ambos firmaron un prenup millonario y empezaron a gastar su fortuna como arquitectos del futuro. En menos de una década invirtieron 21 millones en arte, Velázquez, Rembrandt, Gainsborough. Compraron el Blue Boy, el Pinky, y con ellos, algo más, respeto. Cuando el mundo les cerró las puertas, ellos construyeron su propia catedral. La Huntington Library, Museo de Arte y Botanical Gardens, un santuario de belleza en San Marino con millones de manuscritos, jardines y visitantes que siguen caminando por su legado. Arabella murió en 1924. Pero su venganza seguía viva, los clubes que la rechazaron ya no existen. Sus obras, sí. De amante invisible a curadora del destino. Arabella no compró su reputación. La esculpió en mármol, óleo y memoria. Antes de las campañas sucias y los titulares virales, hubo una actriz de Ohio que aprendió a usar la prensa como arma política. Su nombre era Mary Nevins, y en 1886 se enamoró del peor heredero posible, James Blaine Jr., hijo del secretario de Estado y candidato presidencial James Blaine Sr. Él tenía apellido. Ella, solo encanto y ambición. Su romance duró 18 días antes de que escaparan para casarse en secreto. Estados Unidos explotó. Los Blaine, símbolo de moral y poder, veían aquel matrimonio como una mancha. Su madre Harriet, la odiaba con una intensidad que ni los periódicos podían exagerar. Pero Mary no se escondió. Cuando James Jr. se hundió en el alcohol y el desprecio familiar, ella buscó trabajo en Nueva York. Teatro. Escenario. Luz. Y cuando enfermó y fue abandonada, decidió hacer lo que ninguna mujer de su tiempo se atrevía, demandar por divorcio. El escenario fue Sioux Falls, Dakota del Sur, la llamada colonia del divorcio, donde 90 días de residencia bastaban para liberarte de un matrimonio. Mary llegó como actriz, salió como leyenda judicial. Ganó la custodia, la pensión y un fallo en el que el juez reprendió públicamente a los Blaine por su trato cruel. Pero lo más devastador no ocurrió en el tribunal, sino en los titulares.
Los periódicos siguieron su historia como si fuera una guerra. Blaine, señor furioso, publicó una carta abierta acusándola de manipular a su hijo. Error fatal. Mary respondió exigiendo que publicara todas las cartas privadas. Y si no, lo haría ella. El rumor decía que la familia Blaine ofreció 65,000 pesos para comprar su silencio. Mary no cobró. Prefirió hablar. Cuando llegó la convención republicana de 1892, el viejo Blaine se presentó como candidato. Los delegados recordaban los escándalos. Perdió con 182 votos contra 535. Una actriz lo había destruido sin disparar una bala. Un año después, Mary se casó con el Dr. William Bull, reconstruyó su reputación y vivió lejos del ruido. Murió en 1911, pero su historia marcó un antes y un después. Fue la primera mujer en América que entendió que el poder más temido no es el del dinero ni el del apellido, sino el del micrófono. Si creías que los escándalos acababan con estas historias, espera a descubrir cómo los matrimonios más poderosos de la Edad Dorada terminaron arrastrando a toda una élite al abismo. Haz clic aquí y mira, porque cuando el amor se convierte en estrategia, lo que está en juego no es el corazón, sino el legado.